añadir eso porque no lo acabé de hacer. Y en función de cómo vayamos hoy, pues haremos también algún otro ejercicio del examen ese. Pero bueno, vamos a ver a dónde llegamos. Mira, en esta figura de aquí se ve bien lo que quiero decir. Bueno, algunos de vosotros me planteabais, bueno, un compañero vuestro, sí creo que eres tú, creo que me comentabas tú, sobre la necesidad de dibujar el capitel, ¿no? Yo opté por una solución de estas en la que prácticamente una presilla de más anchura se convierte en el capitel, ¿no? Pero también puedes hacer placas que estén así dobladas y hacerlo con la forma más de lo que habíamos visto en teoría, con forma de capitel y base, ¿vale? Pero ya veis, aquí esta sería un poco la solución por la que yo opté, ¿vale? Si lo haces con esto, mejor todavía. Otra cosa, esta chapa de aquí, ¿veis que entra perforada por el forjado? Esa es la que está aquí dibujada, ¿veis? Esta es la que atraviesa el forjado, es la que veis aquí, en esta cara y en la otra cara de atrás, ¿vale? Para que lo veáis físicamente, para dar continuidad a la armadura vertical del refuerzo. Bueno. Bien, pues bueno, vamos a abordar este tema a lo largo de la clase de hoy. Y si me da tiempo un poco al final, pues resolvemos algún ejercicio más. Pero bueno, no sé si nos va a dar tiempo o no, porque me extiendo más o menos en la horita y media que tenemos. Bien, bueno, sistemas de contención. Ya nos queda poco para finalizar el curso. De hecho, dentro de los elementos de la construcción de un edificio, pues prácticamente los hemos abordado todos. Su parte de obra civil, luego hay otra parte también de acabados, de instalaciones, de aguas, de luces, etcétera, etcétera, y de redes de datos hoy en día también. Pero su parte, muchos de esos aspectos se ven en la asignatura de cuarto llamada edificación. Nosotros vemos la estructura civil, ¿no? Entonces al final un edificio, sea como sea, pues hemos ido viendo pues, todos los elementos que lo componen, ¿no? Es decir, con estructuras de diferentes materiales además, acero, hormigón armado, prefabricado, visto, etcétera, etcétera. Hemos visto pues, cómo son los forjados, qué tipo de forjados podemos utilizar, cuáles son sus criterios constructivos, cómo se conectan los forjados a las vigas de la estructura. Hemos visto también las uniones vigas, pilares, en diferentes posiciones a lo largo del edificio.
Hemos visto también cómo se pueden ejecutar las cimentaciones, en qué circunstancias utilizamos unas u otras, cuáles son sus detalles constructivos. Y para la subestructura nos falta un elemento importante que es esto de aquí, ¿no? Que es precisamente lo que vamos a ver ahora, que son los sistemas, se llaman sistemas de contención. Sistemas de contención. Con ellos, pues ya habremos finalizado todos los elementos que componen un edificio, ¿no? Podríais interpretar cualquier plano de cualquier estructura de cualquier edificio, ¿no? La estructura metálica, estructura de hormigón armado. Seguramente en los próximos años también una parte de esta asignatura, o una parte de asignatura, o en una asignatura optativa, podríamos ver estructuras de madera. En la titulación anterior era una asignatura optativa la que se llamaba estructuras de madera, ¿no? Por ver otro material. Las estructuras de madera, bueno, todo lo que hemos dicho aquí sirve, tiene ciertas particularidades. Lo más característico que tiene son sus uniones. No sé si habéis tenido la ocasión de verlas, están como embutidas, con herrajes metálicos se unen las piezas de madera y tienen unas uniones muy, muy curiosas, ¿no? Pero bueno, básicamente con esto finalizaría ya el tema. Luego tenemos un último tema en el que ya no abordamos estructuras de edificación, sino dentro de otro tipo de estructuras, ¿no? Que son los puentes. Lo abordamos desde su aspecto constructivo también, cuáles son sus elementos, cómo se pueden ir construyendo, sus fases, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y con eso ya finalizamos el temario de la asignatura, pero bueno, he visto que la densidad de la asignatura, la cantidad de información está relacionada también, pues bueno, con la extensión de lo que estamos analizando, que es toda la parte de la obra civil de una edificación, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a atender justo a estos elementos con los cuales ya cerramos todo el edificio, ¿no? Bien. Existen dos tipos de sistemas de contención. Se llaman sistemas de contención porque están destinados a contener el empuje de las tierras. El empuje de las tierras, ¿vale? Entonces, para contener el empuje de las tierras, nosotros aquí tenemos que tener una barrera, ¿no? Y tenemos dos alternativas. Podemos hacerlo con muros o con pantallas, ¿vale? Bien, ¿cómo son los muros? Pues los muros son así, ¿vale? Esta es la primera alternativa que tenemos, un muro, ¿vale? Para contener el empuje de las tierras, ¿vale? Nosotros vamos a ver cómo se ejecuta, en qué casos puedo utilizarlos y vamos a ver su armado, ¿vale? Pero luego, para saber qué barra, de qué diámetro y a qué distancia tengo que colocar, hemos de ir a Tecnología de Estructuras 2, donde se abordan los aspectos constructivos. Mira, yo hace años, cuando daba esta carrera, pero este grado, en vez de aquí, en Donostia San Sebastián, yo daba esa asignatura, yo daba Tecno 2, ¿eh? Calculábamos muros, los zapatas, las vigas, los armados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este momento pues me toca impartir la parte de construcción. Entonces por eso os indico que luego, para conocer qué diámetro tienen que tener estas barras, a qué distancia, hacemos uso de Tecno 2, ¿no? Del código estructural o del correspondiente eurocódigo, ¿no? Entonces, además el cálculo de un muro es muy fácil, ¿eh? Es como una viga empotrada aquí. Si es un muro que trabaja a tensión plana, es decir, que es un muro recto, si es un muro ya con aspecto circular es otra cosa. Si es un muro recto, como pasa en la mayor parte de las ocasiones, el cálculo de su armado es bastante sencillo. Si alguien tiene curiosidad, se lo puedo también comentar en el despacho, ¿no? Bien, dentro de esta asignatura lo que vamos a ver es cómo su armado, cómo su ejecución. De hecho, dentro de este tema solamente vamos a abordar las pantallas y la semana que viene abordaremos el tema. Pero sí que os quería presentar de inicio las diferencias entre un muro y una pantalla. Ambos dos son sistemas de contención, resisten el empuje de las tierras. Sin embargo, en una de ellas, en el muro, es una estructura rígida que acaba en una zapata, y en cambio, en el caso de la pantalla, no tiene zapata, sino que ella misma está empotrada a una determinada profundidad y ella misma, a su vez, cumple las fases o las misiones de contención de tierras y de cimentación. Por eso, en el Código Técnico Español de la Edificación, esta unidad de obra, las pantallas, está incluida en el capítulo de cimentaciones, porque a su vez son cimentaciones además de sistemas de contención. Aquí no, el muro luego tiene su zapata, que es su cimentación. ¿De acuerdo? Bien, la presencia de este empotramiento aquí se debe a dos razones, ¿vale? Una razón mecánica y una razón que se llama el efecto de sifonamiento, ¿vale? Es decir, para resistir el empuje de las tierras necesitamos un empotramiento mínimo, y ha de ser calculado. Pero para resistir al efecto de sifonamiento también necesitamos un empotramiento mínimo. De hecho, una vez que he hecho esos dos cálculos, me voy a quedar con el mayor de los valores, ¿vale? El aspecto mecánico es más intuitivo, ¿no? Un empuje necesito suficiente empotramiento para que no falle ese empotramiento, ¿no? Pero ¿qué es el efecto de sifonamiento, ¿no? Hay unas fórmulas que me dan en las instrucciones para calcularlo y saber perfectamente qué longitud darlo, ¿no? El peso saturado del agua, tal. Bueno,
con el peso saturado del terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es el efecto de sifonamiento? Bueno, el efecto de sifonamiento ha aparecido aquí porque abordamos las pantallas. Hasta ahora, en una vía que vemos, pues no. Entonces, bueno, una pantalla, vamos a ir ya introduciendo su concepto, es un panel continuo de hormigón armado para proteger aquí un terreno que voy a posteriormente excavar, ¿vale? Entonces, inicialmente excavamos la pantalla, la armamos y la hormigonamos. Luego veremos sus fases, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que luego voy a excavar dentro ya apantallado, porque habré hecho una pantallita aquí y otra aquí. Empiezo a excavar ya dentro hasta alcanzar pues la cota final del último de los sótanos, ¿no? Entonces, mirad, si yo estoy excavando por debajo del nivel freático, pues imaginaos que aquí se encuentra el nivel freático, ¿vale? Es decir, que por debajo de esta línea de aquí el suelo ya se encuentra saturado. El efecto de sifonamiento consiste en lo siguiente, expresado de una manera intuitiva, ¿vale? Está claro que a este nivel de aquí tengo más presión que aquí. De hecho, alguno me dirá, sí, la altura de esta columna de agua es la presión que tienes aquí, ¿no? La diferencia de presiones entre esto y esto es la altura de esta columna de agua, ¿no? Medido en milímetros de columna de agua. Pues aquí tengo más presión, ¿vale? Entonces, la corriente de agua que se encuentra en este suelo saturado va a registrar este camino, ¿vale? ¿Vale? Bien, entonces, si esta pantalla no tiene suficiente empotramiento, por ejemplo, hago un empotramiento muy corto, imaginaos que aunque sea un empotramiento muy corto, resiste desde el punto de vista mecánico, es decir, en cuanto le empuja del terreno, pues resiste. Pero si es muy corto para el efecto de sifonamiento, aquí tengo dos puntos que tienen una presión diferente, ¿vale? Pero con un gradiente pequeño de presiones. Es decir, esos dos puntos, al ser el recorrido de la corriente de agua tan pequeño, tengo un gradiente de presiones pequeño y la velocidad que coge la corriente de agua es rápida. A ver, el concepto de gradiente, bien sea de presiones, bien sea de temperaturas, bien sea de lo que tú quieras, es, si es un gradiente de temperaturas, lo que significa es que si yo tengo aquí 80 grados y aquí tengo 20 grados, tengo un gradiente, pero si yo aquí tengo 80 grados y 20 grados, pero lo acerco hasta aquí, el gradiente que tengo es mayor. Es decir, el gradiente es la diferencia de una variable, presión, temperatura, la que quieres, entre la distancia, ¿no? Entonces, aquí hay un gradiente de presiones, pero a una distancia menor que si me lo llevo aquí abajo, ¿vale? Si el gradiente es más pequeño, la conclusión que tienes que tener es que la velocidad que va a alcanzar ese flujo de agua es mayor. Si alargo su recorrido metiendo más empotramiento, ralentizo la corriente de agua, ¿vale? Entonces, hay una fórmula directamente que te lo da. No es mucho más complicado que aplicar una fórmula. Pero, de cara a esta asignatura, lo que quiero decir es que la longitud de ese empotramiento se debe a dos razones mecánicas y de sifonamiento. ¿Cuál es la conclusión de que adquiera mucha velocidad porque el empotramiento esté muy corto? Que esto queda, el suelo queda como en ebullición, como si fuesen arenas movedizas, como una especie de ciénaga, vamos así, ¿vale? Pues para evitar ese efecto de sifonamiento, se le da suficiente profundidad aquí, a esta cota de aquí me estoy refiriendo. ¿Se entiende? Alargar su recorrido para reducir la velocidad de esa corriente de agua y que no me aparezca el efecto de sifonamiento. Cuando estoy excavando por debajo del nivel freático, ¿se entiende? Yo he intentado dar una explicación intuitiva, no desde la hidráulica, sino desde la intuición. Y yo creo que es sencillo de entender que si prolongo más la pantalla, el recorrido del agua es mayor y por tanto la ralentizo. Al ralentizarlo, no genero esa ebullición que provocaría un movimiento de agua más rápido. ¿Entendéis lo que quiero decir? Va. Bien. Dicho todo esto, quiero también deciros que hay un señor que está... hay un señor que tiene un montón de material relacionado con la ingeniería de la construcción que se llama Víctor, bueno, igual no lo he escrito a lo mejor de las maneras, ¿no? Yepes. Víctor Yepes. Este señor es un catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, que es una de las mejores escuelas de ingenieros de caminos de España y también del mundo. Pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia. Cuando solo aparece UPV, es la Politécnica de Valencia. Si aparece, la nuestra es UPV/EHU, ¿vale? Si solo hace UPV, es ellos, ¿no? Bueno, pues este señor, si lo miráis en internet, tiene un montón de vídeos, un montón de explicaciones de un montón de temas de la construcción. Concretamente también tiene vídeos relacionados con esto y lo podéis leer y ver. Y es súper interesante porque con respecto a esta asignatura y con respecto a la asignatura de procedimientos de construcción, tiene
tiene un montón de material didáctico, además muy bien preparado, ¿de acuerdo? Es referencia para muchos de los que somos profesores de asignaturas de la construcción. Sí que quería que quien tiene curiosidad que le eche un vistazo, ¿vale? Y con respecto a pantallas, pues tenéis un montón de material, las máquinas con las que se hacen, y entra todavía más en profundidad, porque él ahí no tiene tiempo limitado, no es un curso, él tiene ahí, en el blog, tiene un blog, y tiene ahí pues un montón de temáticas que podéis visitar gratuitamente y está muy bien, ¿no? Bien, dicho esto, me acuerdo de él por el tema de las pantallas, porque fui a mirar una cosa el otro día a este y digo, ostras, se lo voy a presentar también a los alumnos para que sepan que tienen ese material, ¿no? Bueno, bien, en cuanto a las pantallas, cumplen varias misiones. Hombre, hemos dicho la misión fundamental de resistir al empuje de las tierras, por eso es un sistema de contención, pero a su vez también es un sistema de cimentación debido a ese empotramiento que acabo de explicar, y a su vez también es un elemento impermeabilizante, impide el paso del nivel freático al interior del vaso que acabo de excavar, ¿no? De hecho, a veces se utilizan pantallas sumergidas en el agua para luego bombear dentro y dejar una zona seca dentro, ¿no? Entonces, en infraestructuras portuarias también se utilizan pantallas. Entonces, es un elemento también impermeabilizante, ¿vale? Cumple varias funciones a la vez. Bien, en cuanto a su ejecución, hay dos tipos de pantallas. Pantallas ejecutadas en la propia obra, es decir, in situ, o pantallas prefabricadas. Las pantallas prefabricadas normalmente suelen ser hincadas, es decir, reciben golpes en su parte superior, pum, pum, o podemos meterlas por percusión, es decir, golpes desde arriba, con la grúa aquí, pim, 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 o con presión y vibración, y las vamos hincando en el terreno, ¿vale? Los elementos que constituyen estos elementos hincados se llaman tablestacas, que normalmente suelen ser metálicas, ¿vale? Luego, las otras pantallas son las que, claro, son elementos prefabricados, lo único que hago en obra es hincar, ¿no? En cambio, hay otras pantallas que endurecen en el propio atajo, es decir, son pantallas ejecutadas in situ, y en ellas tenemos dos opciones que son las pantallas continuas, que son las más utilizadas, y luego las pantallas pilotadas. De hecho, el otro día, en las obras que viniste conmigo a ver, vimos un ejemplo de pantalla, no de pilotes, sino de micros, en una situación que ya explicábamos el otro día, que es que habían llegado a, digamos, la base de lo que era el muro de las escaleras. La escalera está contenida entre dos muros, ¿vale?, que tienen dos vigas pegadas a los muros, y de esas vigas se une un forjado, que forma el forjado de las escaleras, y luego se colocan encima los peldaños. Es decir, una escalera no es más que un forjado inclinado, por decirlo así, apoyado en dos vigas inclinadas, ¿no?, cuyo armado ya vimos cuando veíamos el hormigón armado y forjados. Entonces, lo que quiero decir es que en esos dos muros en los cuales se apoyan pues esos forjados y esas vigas de la escalera, en su base, su cimentación, tenían previsto hacer una cimentación superficial a base de zapatas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos pensaban que todo el suelo que allí había era roca, ¿no? Tenía aspecto como una cantera, etcétera, etcétera, y tenía toda la pinta de ser roca, entonces no se hizo el geotécnico, ¿no? Entonces, se apoyó de los resultados que ya existían, de publicaciones ya existentes y de los resultados que ya tenían, aceptaron eso, y cuando fueron a hacer la cimentación dijeron, hostia, si aquí no está la roca, cuando llegaron a la zona central de la escalera. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Perforar con micros, que son unos pilotes de acero, tubos metálicos de acero, que se meten dentro del terreno una vez perforado y luego se hormigonan por dentro y por fuera, hacer una pantalla de micros y sobre esa pantalla de micros arrastrarlos pues, con una viga de coronación. De hecho, cuando vosotros estabais allí, estábamos nosotros también, ¿no?, mirábamos la pared esta, digamos, de la lateral, por lateral, y se veía una zona grisácea a la mitad del muro, que era la coronación de la coronación de esa pantalla de micros. Y debajo estarían los micros que no se veían porque lógicamente ya se había hormigonado por fuera, ¿no? Pero quiero decir, es un ejemplo claro de lo que estamos ahora mismo viendo, ¿no? Tuvieron que bajar a una cimentación profunda porque pensaban que una cimentación superficial les valía, pero resulta que el terreno resistente estaba más abajo. Porque, aunque era una antigua cantera, se había dedicado a utilizarla como vertedero y entonces había algunos metros de material vertido antrópico, es decir, vertido por el hombre, ¿no? Bien, entonces, como veis, lo rige, mirad, esto es un acrónimo, unas siglas que representan documento básico de seguridad estructural, cimientos. Es decir, en el capítulo, en el apartado de cimientos está incluido la descripción de las pantallas, por lo que os he dicho, la consideramos, esto es un documento del actual Código Técnico de Edificación Español. Y ya veis que en el capítulo de cimientos es en el cual se abordan las pantallas, por lo que acabo de comentar anteriormente. Es un sistema de contención, pero a su vez también es un sistema de cimentación. Bien, ya se explica un poquito las diferencias entre una pantalla y un muro. Por una parte ya veis que una está cimentada, otra requiere una zapata aparte. Uno es como una viga empotrada, el otro trabaja en ménsula. Otra diferencia que tenemos entre las pantallas y los muros es que
con las pantallas puedo bajar un montón de sótanos, con el muro estoy limitado a 2, 3, en el mejor de los casos 4, y con en cambio en la pantalla puedo bajar 40 metros. Si pensáis aproximadamente 3 metros por sótano, pues 3 por 10, 30, puedo hacer 3 por 13, 14, ¿no? Un montón de sótanos. No podría abordarlo con muros, ¿no? Otra diferencia entre muros y pantallas es que la pantalla primero ejecutas la pantalla y luego excavas dentro de ella, y en cambio en el caso del muro, primero haces la excavación y luego colocas los encofrados y la armadura del muro. El orden es justo el contrario. Más diferencias, que las pantallas son flexibles y los muros son rígidos. Un muro es como un mazacote de hormigón armado, además de poca altura, lo cual ya le hace ser mucho menos flexible. Una pantalla, por ejemplo, de 40 metros, y si él se mueve, se va a mover como un sólido rígido. Es decir, si falla por deslizamiento, se podría mover, si las tierras están en este lado, se podría mover hacia aquí. Si falla por vuelco, giraría así, y si falla por asentamiento, por fallo del terreno, bajaría hacia abajo. Pero bajaría como un sólido rígido, es decir, es un elemento rígido. En cambio, las pantallas son flexibles, admiten unos pocos centímetros en su movimiento, que yo interrumpo o detengo con la colocación de una línea de anclajes. Además, es una manera muy segura de proceder, porque tú estableces una línea de anclajes y si ves que se te mueve un poco más de lo esperado de la pantalla, le metes otra línea de anclajes, ¿no? Entonces, y tú vas arrastrando con los anclajes y luego vas bajando y excavando, siempre protegido. Entonces, es una manera de trabajar muy, muy segura, ¿de acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, las pantallas son flexibles, los muros son elementos flexibles. Por supuesto, nosotros diseñamos un muro para que no se produzca ni deslizamiento ni vuelco en asentamiento, ¿no? Lo primero que comprobamos a la hora de diseñar un muro. Yo cuando daba la asignatura de Tecnología Estructural 2, que calculábamos muros, primero comprobábamos la estabilidad de la estructura. Me he hartado de decir en esta asignatura que son 3 cosas las que debe edificar una estructura: estabilidad global, estados límites y estados límites últimos y estados límites de servicio, ¿no? Pues el primero de ellos, la estabilidad global de la estructura, en otras circunstancias los garantizábamos con las cruces de San Andrés, ¿recordáis?, para mostrar estructuras porticadas. El muro en sí es una estructura y su estabilidad global es que ni se desplace, ni se asiente, ni vuelve. Luego ya pasaremos a calcular el estado límite último de cortante, el estado límite último de flexión dentro, que me condicionará un determinado armado, ¿eh? Pero primero tiene que ser una estructura estable, ¿vale? Bien, entonces, vamos a afrontar entonces en el tema que hoy nos compete las pantallas, y la semana que viene veremos los muros, ¿no?, los otros sistemas de contención. Una vez que ya hemos visto la diferencia entre pantallas y muros y el rango de aplicabilidad de unos y otros, pues vamos a ir viendo qué tipo de pantallas existen, cómo se ejecutan, cuál es su procedimiento de construcción, etc. Bien, bueno, las pantallas continuas de hormigón son las más empleadas, ¿eh? Y en cuanto a sus dimensiones geométricas, suelen tener, bueno, voy a determinar aquí las, claro, ¿no? Esta es una pantalla, esto habéis apuntado, ¿verdad? Lo habéis complementado. Entonces, la pantalla es así. Y, bueno, la pantalla la vamos ejecutando en módulos, por ejemplo, módulo 1, módulo 2, módulo 3, ¿vale? La primera cota que te está dando aquí es la anchura de la pantalla. Dice que está entre 40 centímetros y 1,5 metros. Esto es esta distancia de aquí, ¿eh? ¿Queréis hacer un dibujo para relacionarlo? Pues mira, más fácil lo vais a tener, ¿no? La anchura. Claro, esa anchura de la pantalla es la anchura de la cuchara agrícola que hemos utilizado para excavarla. ¿Cómo se hace una pantalla? Pues bueno, algo de esto ya veis en la asignatura de procedimientos de construcción, en la cual se describía lo que era una cuchara agrícola. Y la aplicación fundamental de las cucharas agrícolas pues es la ejecución de pantallas, ¿no? ¿Cómo es una cuchara agrícola? Pues aquí también tenemos en una transparencia su dibujo, ¿eh? Ya veis que es pues, desde un punto de vista mecánico es un hexágono articulado, ¿vale? Entonces tiene esta idea, una barra, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 si quieres, ¿no? Entonces, ahora está cerrada. Si tú ahora estas dos barras de aquí, con el sistema hidráulico de la cuchara, las abres, entonces abre el hexágono y entonces descarga la tierra que tiene dentro, ¿no? Entonces, aquí veis que esta línea de aquí representa, está colmatada, está llena, ¿no? Pero repito, si tú con el sistema hidráulico recoges estas dos de aquí, la cuchara se abre y descargas como veis aquí, ¿no? Es un sistema articulado de barras articuladas. Una barra sería esta, 2, 3, y luego 4, 5 y 6. Es como un hexágono articulado, ¿no? Bueno, es un aspecto igual más interesante para un ingeniero industrial que para un ingeniero civil, ¿no? La mecánica de cómo funciona. Pero bueno, quiero decir que es un sistema articulado, ¿vale? Entonces, a lo que voy. Esta es la máquina con la que yo excavo esto, ¿no? Entonces, la anchura de esta cuchara, claro, es la dimensión que justo va perpendicular a la pizarra, que es la que no estoy viendo. La anchura de esta cuchara, la dimensión que va justo perpendicular a la pizarra, la anchura de esa cuchara, es la anchura de la pantalla, ¿vale? Luego, el espesor, por decirlo así, ¿eh? El espesor de la pantalla es la anchura de esa cuchara, la dimensión que va perpendicular
a la pantalla de proyección. Luego, la anchura del módulo, si estaban en módulos, esto puede ser un múltiplo de, de esta dimensión de la cuchara. ¿Vale? Entonces podemos llamar espesor de la cuchara, anchura de la cuchara, para no confundirlo, ¿no? El espesor condiciona el espesor de la pantalla, la anchura, que es de aquí a aquí, condiciona, un múltiplo de ella va a ser la anchura de un módulo de la pantalla. Es decir, yo esto lo podría hacer en 3 bocados, por ejemplo, este módulo, por ejemplo, 1, 2 y 3, de tal manera que este módulo tendría de anchura 3 veces la anchura de esa cuchara. ¿Me estoy explicando? Ya sabéis que esta máquina está colgada a través de un cable de una grúa de gran altura, se deja caer con la boca abierta y luego con el sistema hidráulico recojo la cuchara, con estos dientes araña el terreno y se llena de tierra, y luego recojo con el cable de la grúa, recojo la cuchara, giro y luego vuelvo a dejar descargar. Y voy dejando aquí el material que voy excavando en un acopio de tierras que a través de un dumper o camión me llevará a un vertedero, ¿no? Pero bueno, el procedimiento yo creo que es sencillo de entender, ¿no? Entonces, dicho todo esto, condiciona la geometría de esta cuchara las dimensiones de la pantalla. Claro, ¿cuándo voy a hacer un módulo de 2, de 3, de 4, de 5? Pues como siempre en construcción me lo condiciona el terreno. Si tengo un terreno muy estable, pues puedo hacer un panel de una mayor anchura y hacer más bocados de la cuchara. Aquí voy bajando, pum, 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 hasta llegar al fondo, pum, 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 en tres hileras. Si tengo un terreno muy estable, igual puedo hacer de 4 o de 5, módulo mayor, ¿vale? Si el terreno es más inestable, pues tendré que hacer módulos con menor anchura. De todos modos, siempre puedo contrarrestar la inestabilidad del suelo con un producto que se llama lodo bentonítico o bentonita. La bentonita es una especie de disolución de agua que tiene dentro pues un material, un producto químico que se llama bentonita, que al verterlo dentro de la zanja que estoy excavando, pues por una parte sus lodos o sus partículas se adhieren a las paredes de la pantalla recién excavada, impermeabilizándola y estabilizándola, y además, como fluido que es, ejerce una presión hidrostática contra las paredes para evitar que se desmoronen. ¿Vale? Entonces, el objetivo es evitar que se desmoronen las paredes durante la excavación si el suelo es muy inestable. Y no solamente puedo controlar con la anchura de la pantalla, sino también puedo controlar la estabilidad de la misma, que no se me... Claro, es que estoy excavándola sin ningún tipo de intimación, ¿no? Entonces, si el suelo es muy inestable, no coloco lo bentonítico, pues se me va a abrir. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, dicho todo esto, vamos a ver primero las características geométricas de la misma, que como habéis visto, pues su anchura y su espesor los acabamos de comentar ahora, ¿no? Y luego su profundidad, que sería la tercera dimensión. Aquí puedes bajar tanto como quieras, hasta hoy en día pues hasta casi 40 metros, una cosa así, ¿no? Esto significa que, ya te digo, con 3 metros por cada sótano, pues fijaros todos los sótanos que podemos hacer. Esto con un muro no se podría hacer, ¿de acuerdo? Bien, entonces, a continuación, bueno, aquí se ve cada uno de un módulo de estos recién excavado, y el área que aparece dibujada aquí de color gris, pintada de color gris, esto es zona sumergida. Esto es el líquido este que os he dicho, el lodo bentónico, que llega hasta esta altura de aquí, ¿vale? Este es el nivel de los lodos, un poco por encima de la cara inferior del murete guía. Y ahora os explico quién es el murete guía, ¿vale? Este es cada uno de los módulos. Esta es una cata macho, esta sería una cata hembra, porque luego tenemos que conectarlos unos a otros para formar esa pantalla continua. Este sería uno de los módulos, ¿vale? Y esta es la altura del lodo. ¿Qué significa eso? Que tú aquí, cuando estás excavando, imagínate que has llegado al frente de excavación hasta aquí. El cazo de la cuchara entra hasta aquí, se entra dentro del agua este, o sea, se sumerge dentro del lodo, ¿de acuerdo? Además, este lodo se va contaminando con la tierra que vas excavando, y entonces lo que suele hacer es una planta de reciclado, es decir, hay unos tubos que lo van sacando, lo llevan a una especie de piscina o cisterna grande, donde por decantación se va cayendo otra vez esa tierra y recupera un lodo de aproximadamente las mismas características que coloqué. Porque a medida que voy excavando, la arenilla va contaminando el lodo original. Entonces suele ir acompañado de una planta de tratamiento de reciclaje de lodos tisotrópicos, o lodos bentoníticos, como queráis llamar. Bien. Bueno, ¿es la única manera una pantalla de pilotes formada por una pantalla continua formada por una serie de módulos? No, se pueden hacer pantallas de pilotes. De hecho, la que os acabo de comentar de la visita del otro día es una pantalla de pilotes, de micropilotes, pero una pantalla de micropilotes, ¿no? Entonces, en este caso ya veis que ya no es una pantalla continua, sino está formada por estas columnas de hormigón que en la parte superior están atadas por una viga de coronación, por sus anclajes. Esta viga de coronación también se utiliza en las pantallas continuas, Se
se utiliza para atar todas estas columnas formando un único elemento, ¿no? Y por último, tengo la posibilidad de hacer pantallas prefabricadas, porque tanto la de pilotes como la de las compresoras son in situ, ¿no? Son ejecutadas en la prueba. Entonces, son elementos que tienen esta sección transversal, que se hincan dando golpes desde arriba, ¡pum! ¡Bum! Bien por percusión, es decir, por golpes repetidos, o bien por vibración y presión, se hincan dentro de ese terreno hasta alcanzar la cota de cimentación. Ya veis cómo engranan unos elementos en otros, suelen ser metálicos y se utilizan sobre todo mucho para impermeabilización, y en estructuras portuarias es donde más las he visto yo utilizar. ¿Vale? Bien, vamos a centrarnos sobre todo en las pantallas continuas, que son las más utilizadas, ¿no? Para este sistema vamos a escribir todas sus fases, que aparecen aquí en esta primera figura, pero las vamos a ir descomponiendo en las siguientes explicaciones, ¿vale? Bien. Lo primero que se hace en la pantalla es ejecutar los muretes guía, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una pantalla sin hacer los muretes guía, como vosotros comprenderéis, el operario que está metido dentro de la grúa coge, gira, levanta el cazo, lo deja caer, ¡bum! Y pega el primer bocado. Lo vuelve a traer, pega tantos bocados hasta alcanzar la profundidad que quiere, ¿vale? Y luego va a hacer, por ejemplo, la segunda parte de ese módulo. Entonces coge, avanza un poquito más el cazo, lo deja caer, y si yo lo voy a hacer así, joder, seguramente que si veo desde arriba cómo va quedando en la pantalla, pues igual me queda una cosa así, ¿entendéis? Porque no tiene ninguna referencia, él va, pega una hostia aquí, ¡pum! La segunda aquí, ¡pum! La tercera. Entonces, por mucho que lo intente hacer bien, no va a conseguir que sea perfectamente recto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Pues ejecuto dos muretes de hormigón, dos fábricas de hormigón aquí, dos muretes de hormigón armado aquí, para que ya desde arriba el operario vea las dos líneas esas de los dos muretes y ya la excavación vaya encajonada. Solamente una profundidad de en torno a 1 metro, y luego hacia abajo ya va guiado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esta es la razón de existencia de los muretes guía. Que normalmente, pues, al menos uno de ellos, y aquí va a venir luego los sótanos, luego es demolido. Este otro puede quedarse ahí, pero el otro luego debe ser demolido para poder alojar la estructura, ¿vale? Entonces, lo primero, muretes de guía, ¿no? Con esas profundidades y esas características geométricas, ¿vale? Tiene que tener un poquito más de anchura, en torno a 2-5 centímetros más de la anchura de la pantalla, lógicamente, ¿no? Una cierta altura, ¿vale? Bien, una vez que he construido el murete guía, empiezo a excavar. ¿Con qué lo hago? Con una cuchara bivalva, que queda suspendida de una grúa, ¿vale? Se deja caer, pum, golpea y lo va a recoger el sistema hidráulico, pum, lleno la cuchara. ¿Vale? Bien, ¿es la única manera posible para excavar una pantalla? No. Existe otra alternativa. Yo la he visto trabajar en San Sebastián. Eso se llama hidrofresa, ¿vale? Y es una máquina que tiene aquí unos tambores con unos elementos de corte que va, pues, perforando, taladrando. Claro, ¿cuál creéis que tiene mayor rendimiento de productividad? ¿La hidrofresa o la cuchara bivalva? Según lo que acabo de explicar. La segunda, porque la primera tiene un trabajo discontinuo. Dejas caer, pum, recoges, giras, descargas. En cambio, esta está excavando de manera continua. Por lo tanto, sus tiempos de ciclo van a ser más pequeños y por lo tanto va a tener mayor productividad. Dirá, bueno, joder, pues entonces utilizamos siempre esta máquina. Pues mira, se utiliza bastante menos que la otra. ¿Por qué? Porque esta máquina es muy cara, la hidrofresa, y además es menos habitual que la otra máquina. La otra máquina con el chasis o de una grúa convencional le cambias el polipasto, se lo cambias por una cuchara bivalva y ya tienes una máquina de pantallas. Es una máquina muy habitual. Por lo tanto, el hecho de que sea muy habitual, ¿qué significa? Que va a ser más fácil de adquirir. Pero no solamente va a ser más fácil de adquirir, si hay en las empresas de alquiler de maquinaria de donde tú trabajas, del país en el que tú trabajas, hay muchas máquinas de ese tipo, lógicamente el precio de alquiler va a ser más barato. Si es una máquina más específica, el precio de alquiler o de adquisición va a ser mayor. Y entonces, desde el punto de vista económico, esta es más cara y la otra es más barata, pero esta es más productiva y la otra menos. Con lo cual, ¿cuándo vamos a utilizar hidrofresa? O cuando el terreno es muy complicado, a la hora de excavarlo con una cuchara bivalva, o sobre todo, cuando tengo pantallas de gran longitud. Si tengo una pantalla de gran longitud, va a imponerse las ventajas de tener una máquina de gran rendimiento frente a las desventajas de tener una máquina de gran coste, ¿se entiende? O sea, no cojáis una máquina de estas para 3 putas semanas, ¿entendéis lo que quiero decir? Tienes una máquina para hacer metros y metros lineales de pantalla, ¿vale? Bueno, continuamos. Bien, entonces, una vez que se excava, bueno, luego se aloja toda esa jaula que veis, que es toda la armadura de cada uno de los módulos. Como veis, se trabaja por bataches, como tantas veces en construcción,
por razones de seguridad, y que lo hacemos los tramos impares, 1, 3, 5, y a continuación los tramos intermedios, los tramos pares. ¿Vale? Bien, bueno, una vez que ya he hecho los muros de esquilla, que he realizado la excavación con la cuchara de bivalva o con la hidrofresa, pues el siguiente fase es introducir la armadura dentro de esa excavación que acabo de hacer. Bueno, la razón es la siguiente. Claro, tú haces este molde el 1, luego haces el 3 y luego haces el 2. Pero claro, este módulo y este módulo, ¿cómo están conectados? ¿Hay armadura de espera? Pues no la hay, ¿no lo ves? La armadura no la atraviesa, si está sumergido dentro de la tierra. ¿Entendéis lo que quiero decir? Está sumergido ahí, 30 metros, 20 metros, está sumergido ahí. ¿Cómo dejo la armadura? Si excavo y luego meto dentro de la jaula. No hay armadura de espera. Entonces, ¿y cómo tengo que conectar los módulos? ¿Cómo lo hago? Por machembrado entre un módulo y el otro, con esta geometría. ¿Veis que aquí la armadura acaba? Está aquí, pero están machembradas. ¿Y cómo consigo eso? Quiero decir, si tú haces un muro, puedes ir dejando armaduras de espera, porque tú primero excavas, ¿no? Luego una planta o dos plantas, luego colocas los encofrados con sus armaduras dentro, y puedes dejar una armadura de espera y luego colocar los encofrados y ir haciendo el siguiente, porque estás en una excavación, estás trabajando dentro de una excavación, pero la pantalla está enterrada en la tierra, no puedes dejar armaduras de espera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo conectar unos módulos otros? Con el machembrado este de aquí. Claro, ¿cómo se consigue esto? Pues se introduce aquí un tubo en toda la altura, en toda la profundidad de la pantalla, un tubo flexible que viene atado junto con la armadura, por ejemplo, de esta cata de aquí, de este módulo de aquí. Entonces tú metes la armadura con el tubo, hormigonas con el tubo térmico desde abajo hacia arriba, y cuando ha cogido consistencia este hormigón, no resistencia, para coger resistencia necesitamos 28 días, pero consistencia se consigue durante las primeras horas, ¿no? Cuando ha cogido consistencia, es decir, ¿qué significa tener consistencia? Que puede conservar o perdurar su forma sin necesidad del encofrado. Eso significa tener consistencia, ¿no? Pues cuando lo ha cogido ya la consistencia, puedo tirar de ese tubo, crac, 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 y le queda ahí su negativo, y su forma. Para que cuando luego haga esta cata par, este módulo par, esta forma va a hacer la de encofrado de la siguiente y ya me va a quedar machembrada. Esta se le llama cata macho y esta se le llama cata hembra. ¿De acuerdo? Bien, entonces, junto con la armadura se sumergen esos tubos flexibles que van a permitirme la ejecución de las puntas entre los paneles. No es la única manera en la que están unidas los paneles, porque luego en la parte superior, como he dicho antes, se coloca una viga de coronación. Es decir, están unidos machembrados a través de su profundidad y luego en la parte superior los ato con una viga de coronación. Bien, ahí se ve, por ejemplo, la fase ya de hormigonado. Y mirad, junto con la armadura llegan los tubos, ¿lo veis aquí? Los tubos juntan. Y el tubo Tremi que empieza a hormigonar de abajo hacia arriba. Claro, atención a lo que estamos haciendo. Si estoy haciendo un módulo de gran anchura y un suelo que no es muy estable, ¿no? Y por tanto estoy utilizando lodos bentoníticos, yo cuando tengo esto aquí, señores, sumerjo la armadura con los tubos estos, lo sumerjo dentro del lodo bentonítico, hasta abajo. Sigo teniendo el lodo bentonítico, ¿vale? A continuación, cojo el tubo Tremi de la motobomba y lo llevo hasta el fondo. Importante es que esta densidad de armaduras no me impida meterlo. Por eso hay una distancia mínima debajo de la cual no puedo pasar entre barras. Porque si meto una malla muy tupida, no me cabe el tubo, ¿no? Entonces, lo meto dentro hasta el fondo y empiezo a hormigonar de abajo arriba. Según voy hormigonando, voy empujando el lodo bentonítico hacia arriba. Voy sustituyendo el lodo bentonítico por hormigón. Aquí todavía tengo el lodo y lo voy empujando para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo llego aquí arriba, la parte superior queda contaminada por el lodo bentonítico. La parte de abajo no, pero la parte superior está en contacto con el lodo bentonítico. Entonces es interesante picarlo, para retirar esa parte contaminada y también para generar las armaduras de espera a la viga de coronación que va a atar todo el mundo. ¿De acuerdo? Bien, ahí veis en sección transversal diferentes alternativas de juntas. Y, pues bueno, la jaula que hemos llamado, que viene junto con las tubas, con los tubos de junta, pues tiene una forma como la que veis aquí. Pueden alcanzar grandes profundidades. Y aquí veis una vista frontal, una vista en planta y una vista lateral. Las líneas de color oscuro, estas dos de aquí y estas tres de aquí horizontales, representan alturas a las cuales he colocado rigidizadores, que estos son los rigidizadores
horizontales y estos son los registradores verticales que vienen alojados aquí y aquí, y esta de aquí viene aquí, aquí y ahí arriba, ¿de acuerdo? El resto pues es un emparrillado en las dos pieles, uno aquí y otro aquí, es decir, es una armadura similar a la de un muro, ¿no? Solamente que incluye ciertos rigidizados, ¿de acuerdo? Sobre todo si es una jaula de gran altura, de gran profundidad, ¿de acuerdo? Luego en la parte superior tiene un mecanismo para poder cogerla con la grúa, para poder engancharla. Este es un elemento necesario por su construcción, ¿no? Entonces, yo de aquí la cojo con la grúa y la meto dentro de la excavación de la pantalla, ¿de acuerdo? Y durante esa colocación es importante que las barras lleven sus separadores para garantizar los espesores de recubrimiento y luego, para suspender la jaula durante el hormigonado, se utilizan unos elementos aquí que pueden ser unas pertiguillas de madera a las cuales queda atada esa jaula de acero para que, lógicamente, durante el hormigonado no se me mueva. Respetar esos 20 centímetros con respecto al suelo. ¿De acuerdo? ¿Recordáis con las zapatas cómo colocábamos también unas pertiguillas para que no se nos moviera el pilarillo durante el hormigonado de la misma? Que vimos la fotografía. Pues es lo mismo. Pertiguillas a las cuales queda atada la jaula para que quede ahí suspendida. Cuando ya hormigono, quito estas tablas porque ya queda en su posición. ¿De acuerdo? Bien, bueno, finalmente la ejecución de una pantalla continua pues acaba con una viga de atado para atar todos los módulos que han sido, se tienen ya cierta unión por el machimbrado entre ellas, pero los vamos a atar además a través de una viga de atado. Ya veis que aquí esto lo picamos porque es hormigón contaminado por el lodo bentonítico, quedan las esperas y esas esperas, que son aquí en esta figura aquí, son las que me van a permitir conectar esa pantalla con la viga de coronación. Esta sería la viga de coronación, esta es la junta de hormigonado entre la viga de coronación y la pantalla, y estas son las esperas, ¿lo veis? Siempre que dibujéis una junta de hormigonado, tienen que existir las correspondientes esperas, ¿de acuerdo? En línea discontinua se representan las juntas, o sea, las armaduras de espera entre viga de coronación y pantalla. Y luego el armado de la viga de coronación pues es similar al de una viga normal, ¿eh? Tiene una armadura longitudinal y una armadura transversal a base de cercos, ¿vale? Solamente que como tienen mucho canto, pues necesitan armaduras de piel en ambos lados. Una cosa, ¿la viga de coronación era solo para pantallas de pilotes? ¿O era para todo? Para todo. Para una pantalla de pilotes o para una pantalla continua. Tienes que siempre arrastrarlo arriba. Sí, la viga en este caso, por ejemplo, no es una pantalla de pilotes, es una pantalla continua, que es un caso contrario. Y ya veis que lo estamos viendo. Sí, arriba lo tienes que atar. Ya sé que dices tú, bueno, es que la otra es discontinua y yo lo veo más claro que tengo que apapellarlo, ¿no? Pues en las pantallas continuas también hay que atarlas o arrastrarlas desde arriba con una viga de coronación, que nos ayude a ese machimbrado en la unión de los diferentes módulos. Bien, pero incluso podría utilizar esa viga de coronación, además de para conectar los diferentes módulos, que siempre lo necesito, en este caso para el arranque de los pilares de la siguiente planta. Porque claro, mirad, por ejemplo, muy sencillo. Si vosotros vais a una estación de metro Bilbao, hoy en día, y te sientas ahí, ¿no? Esperando al tren, podéis encontraros dos tipos de estaciones, ¿vale? Unas estaciones en las que las paredes de la estación son verticales, ¿vale? y otras estaciones en las que las paredes de la estación no son exactamente circulares, pero son curvadas, ¿vale? Ya estaréis identificando, ¿no?, qué estaciones son de un tipo o de otro, ¿no? Bien, vale. Cuando las paredes son así curvadas, realmente lo que hay detrás, o sea, esa excavación es una caverna, es como una cueva. Encima hay tierra, o sea, han hecho un agujero, se dice el terreno, han excavado así, con una máquina rozadora y con un martillo pica, han excavado así. Aquí luego han colocado un andén, otro andén, por aquí viene el metro, aquí está la mesalina con la cual bajas por las escaleritas a un lado y al otro, pero es como un túnel, ¿vale? En cambio, en las estaciones de metro Bilbao, que las paredes son verticales, ahí han hecho cut and cover, es decir, han ejecutado dos pantallas, por eso te lo cuento ahora, y luego excavan, cut, y luego han tapado cover. Vale. Pues claro, si estamos en una situación como esta es una pantalla que por encima no tiene pilares, ¿entendéis lo que quiero decir? Aquí ya está la gente pasando por la calle. Entonces, acabaría aquí, ¿vale? Pero si estamos en una situación como esta, por encima de esta pantalla hay pilares, ¿no? Entonces el detalle constructivo sería este de aquí. ¿Veis? Este es el armado del pilar de la primera planta. Bueno, entonces aquí hay dos juntas de hormigonado y dos grupos de armaduras de espera. Y aquí está la viga de coronación, ¿vale? Son detalles interesantes de cara sobre todo a los dibujos de los detalles el día de la sala.
Siempre las perspectivas pues, a veces ayudan a entender las cosas mejor, como veis ahí, en las cuales se ven ya la viga de coronación y el armado del pilar. Bien, hay una cosa que yo no he explicado hasta ahora de las pantallas, ¿no? Me faltan ya básicamente explicar dos cositas, ¿no? Me extenderé más o menos, pero sobre todo quiero explicar dos cosas. La primera es la unión, las vigas y forjados de la estructura de la pantalla, y lo segundo, cómo se puede realizar el vaciado, que hemos dicho que hacemos esa excavación apantalladas y protegidos por esas pantallas. Bien, bueno, entonces, claro, ¿qué sucede? Pues mirad, si yo ejecuto pantallas para hacer dentro sótanos, entonces, claro, ¿cómo puedo unir el forjado, por ejemplo aquí que separa el sótano -1 del sótano -2, cómo lo puedo encastrar, empotrar, unir a la pantalla? Si la pantalla, cuando yo la estaba ejecutando, si aquí está la pantalla, aquí hay tierra, ¿entendéis lo que quiero decir? Está ya hormigonada, armada y tal, y aquí hay tierra. Voy a empezar a excavar aquí bajo la protección de las dos pantallas, pero no dispongo de armadura de espera, ¿entendéis lo que quiero decir? Sí hay tierra alrededor. Bien, ahí ya veréis el ingenio, ¿no? Se nos llama ingeniero, ¿no? Para poder resolver o afrontar esa situación, ¿no? Una posibilidad sería esta de aquí. Mirad, junto con la propia armadura, ya veis, la piel del intra-2, la piel del tras-2 de la pantalla, hay una chapa metálica con unas horquillas soldadas por detrás. ¿Veis? Aquí se indica el cordón de soldadura, es decir, que si esta es esta barra y esta es la placa metálica, sueldo en todo el perímetro, en todo el círculo, ¿vale? Por eso soldadura en ángulo. Y esa chapa con estas horquillas está atada a la armadura de la pantalla. Es decir, cuando yo he metido con la grúa, esos imagínate 20 metros de pantalla, baja con estos dispositivos a las alturas de las entreplantas, toda ella, y con las tubos juntas también, todo ello, se sumerge dentro del lodo bentonítico, ¿vale? ¿Qué sucede? Luego hormigón, endurece el hormigón y empiezo a excavar. Excavo, voy bajando, y de repente, claro, según voy excavando por aquí, ¿qué me voy encontrando aquí? Aquí me voy encontrando el gris del hormigón, de la pantalla, que por cierto, no tiene un acabado tan bueno como el de un muro, porque ha sido hormigonado contra la tierra, ¿entendéis? Por eso normalmente cuando tú tienes sótanos de un edificio ejecutados con pantalla, luego tienen un enlucido por fuera para no dejarlo visto. En cambio, si ha sido ejecutado con muro, lo puedes dejar. Entonces, claro, tú vas excavando por aquí por dentro, tric, y aquí en un determinado momento, de repente ves una chapa metálica. ¿Ves? Hormigón, excava, chapa. Esa es la altura a la que va a ir el forjado o la viga de esa planta, ¿lo entendéis? Entonces, ahora cuelgo, por ejemplo, el armado de esta viga, y esta viga sueldo su armadura a esa chapa y luego hormigón. ¿Entendéis en qué consiste la astucia de este sistema? Bien, no es la única manera de hacerlo. Lo puedo hacer de esta otra manera. Mirad, en esta otra situación la patente es diferente, el recurso es distinto, ¿no? Ahora aquí ya no hay ninguna chapa metálica. Ahora aquí lo que hay es, se coloca también una armadura que está atada a la armadura principal de la jaula, que tiene dos patios. Mira, una va aquí hacia arriba y otra va aquí hacia abajo. Vale. Bien, esas patillas están protegidas aquí, por esta cara de aquí, con corcho blanco, con poliestireno expandido, poliespar, lo llamamos el corcho blanco, ¿vale? Por aquí. Entonces tú metes otra vez, sumerges dentro del lodo bentonítico la armadura, con los tubos junta, con estos estribos de aquí en las alturas de las entreplantas que están protegidos por un corcho blanco. Y todo ello lo introduces dentro, crack, dejando 20 centímetros de recubrimiento contra el fondo. Realizas el hormigonado abajo arriba, eliminas el hormigón bentonítico, picas, ¿vale? Para dejar las esperas y tal arriba, y luego empiezas a excavar. Una vez que ya ha endurecido las dos pantallas, puedes empezar a excavar protegido, apantallado por esas dos pantallas. Excavas, según vas excavando, ya veremos que vamos a tener que ir estabilizando, claro, que en 40 metros no vas a excavar los 40 metros sin ninguna precaución, ¿no? Vas estabilizando, según vas excavando, vas arrastrando. Ya veremos luego los sistemas de vaciado, que es lo único que nos queda, ¿no? Pero bueno, tú vas excavando, con esos arrastramientos y tal, y alcanzas una profundidad que es la primera entreplanta, ¿no? El primer forjado. Pues ¿qué te vas a encontrar? Tú excavas y dices, hostia, corcho. Te encuentras el corcho ese que dejaste en su momento. Retiras el corcho, que es fácil de eliminar lógicamente, y hostias, las dos patillas. Las despliegas, ¡clank! ¿Veis? Por eso aparecen estas dos líneas ahí.
Y ahora colocas la armadura de la viga en cofras y hormigonas. Es decir, esas dos patillas se convierten en la armadura de espera. ¿Se entiende? Entonces, son dos alternativas para resolver la misma situación. ¿Vale? Bueno, aquí veis, por ejemplo, la explicación de lo que acabo de dar, en vez de en plano, en una perspectiva, que a veces, como siempre digo, ayuda bastante a interpretarlo. Y bueno, también puedo conseguir hacer esto mediante una viga paralela al muro que pues hace de intermediario entre la pantalla, quiero decir, una viga pegada a la pantalla que hace intermediario entre la pantalla y el forjado. ¿Veis? Con esta viga de aquí, que lógicamente ejecuto con posterioridad al vaciado, aquí despego las dos patillas, ejecuto esta viga y luego este forjado unidireccional queda empotrado por los sistemas que vimos en la semana pasada de prolongación, entrega o solape a esta viga de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, de aquí hacia la derecha lo hemos visto en el tema de forjados y de aquí a la izquierda es la novedad, que es el despliegue de esas dos patillas para conectarlo a esa viga paralela en cada entreplanta, claro, eso es en cada entreplanta. ¿Se entiende? Forjado unidireccional, con violeta de celosía, con movedillas entre medios. Se ven incluso, ¿veis? Aquí los negativos, aquí arriba, y las movedillas dentro. Puedo incluso hacer uso de este sistema cuando la estructura, en vez de ser de hormigón armado, es metálica. Claro, hasta ahora, todos los casos que os he dicho, la viga era de hormigón armado. Pero ¿y si la estructura es metálica? Bueno, pues si la estructura es metálica, tengo que hacer algo similar. Necesito que con armadura a la pantalla se aloje una placa metálica que viene con unos anclajes. De tal manera que cuando yo empiezo a realizar el vaciado ya apantallado y protegido, en un determinado momento, después de excavar hasta aquí, descubro esa chapa metálica, que me marca el nivel o la cota de ese forjado. ¿Vale? Entonces, ahora traigo mi viga metálica y la sueldo en todo el perímetro, haciendo una unión rígida, la sueldo en todo el perímetro a esa chapa metálica. ¿Se ve? Y esta es la alternativa que tenemos para la estructura metálica. Aquí veis, en esta perspectiva, este pilar, que es un IPN, es una estructura metálica con esa placa de anclaje, y luego veis un forjado unidireccional que descansará sobre esa viga metálica con sus armados de reparto y de negativos por arriba. Bien, a ver. Y en esta última ya figura, pues se representa el detalle constructivo correspondiente a esta posición de aquí. ¿Vale? Justo aquí, en un edificio que tiene luego plantas sobre la rasante. ¿Vale? Entonces, el detalle constructivo de aquí, como veis aquí representado, pues aquí está el terreno, ¿vale? Y aquí arranca el pilar de la primera de las plantas. ¿Vale? Entonces, ¿qué de novedoso tiene este detalle? Bueno, para empezar, la vertical está explicada, porque os he enseñado antes un detalle constructivo en el que sería la unión de la pantalla con una primera armadura de esperas para esta junta de hormigonado y luego esta segunda armadura de esperas para esta segunda junta de hormigonado y luego el armado del pilar que, como siempre os digo, finaliza ahí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué novedad aparte? Bueno, primero, que han dibujado el murete guía izquierdo, ¿lo veis aquí? Este no he tenido necesidad de demolerlo, porque yo el vaciado lo hago por dentro. ¿Vale? Y claro, lógicamente, aquí voy a tener que colocar un forjado para alojar aquí, pues por ejemplo, un sótano. Entonces, la viga esta, en la cual va a quedar luego apoyado el forjado, pues la tengo que conectar con estas armaduras de espera. En este caso he optado por el criterio de utilizar anclaje en patilla que luego se despliega, protegido por esta plancha de polispano corcho blanco. ¿Vale? Luego, lógicamente, coloco la armadura de esa viga con refuerzo, atención, a positivos, como siempre, en el centro de mano y a negativos en el extremo del empotramiento. ¿Vale? Vale. Y ya estaría explicado el detalle. Aquí pues, tenemos que añadir los separadores aquí verticales, ¿no? Separadores aquí, separadores aquí. Y lo demás, pues, lo demás está visto. Bien, ¿qué es lo que nos falta ya para acabar este tema? Bueno, no creo que nos dé tiempo ya. Bueno, hemos resuelto dos de los 6 ejercicios y la semana que viene, desde luego, sí que vamos a poder hacer por lo menos otros 2 más. Pero bueno, vamos a finalizar la clase de hoy con este tema de las pantallas, atendiendo a lo último que nos falta explicar desde el punto de vista constructivo de las pantallas. ¿Vale? Bien, refrescando un poco todo lo que hemos visto en clase, hasta ahora, pues hemos visto que necesitamos
sistemas de contención de tierras para hacer frente al empuje de las tierras cuando hacemos sótanos o hacemos pantallas, por ejemplo, para lo que os he dicho antes, por ejemplo, una estación de metro, ¿no? Está soterrada. Hay una doble alternativa, muros y pantallas, y os he explicado el ámbito de aplicación de las pantallas, que son flexibles, que podemos alcanzar mucha más profundidad que con los muros, etcétera, etcétera. Bien, hemos dicho también cómo se ejecuta, con qué máquinas, qué fases, cómo se hace y tal, y hemos visto también su detalle constructivo, ¿vale? ¿Qué es lo que falta de ver? Lo que falta de ver, una vez que está ejecutado las dos pantallas, ¿cómo procedo al vaciado de su recinto interior? Porque claro, yo según voy excavando, cada vez voy teniendo más luz de pantalla, mayor es el empuje. Entonces, he de contener ese empuje. Y dice alguno, oye, pero la propia pantalla ya tiene su armado, sí, pero joder, si tienes 40 metros de profundidad, ella sola, por mucho armado que tenga, no va a ser capaz, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, pues podemos disponer o ejecutar dos tipos de pantallas. Un tipo de pantallas que se llaman pantallas autoportantes, que son aquellas que no necesitan nada, es decir, ella misma con su propio armado es capaz de resistir el empuje del terreno, como un muro, ¿vale? Pero claro, si yo quiero hacer una pantalla de muchos sótanos, es decir, de muchos metros de profundidad, ya no voy a poder optar por una pantalla de ese tipo, que sea autoportante, así que lo que voy a tener que disponer de sistemas de arrastramiento. Es decir, según voy bajando, ¿qué significa arrastrar? Según voy bajando la excavación, voy avanzando en el vaciado, coloco aquí puntales y sigo bajando, coloco puntales y sigo bajando, ¿entendéis? Eso ya sería una pantalla arrastrada. Si yo no coloco nada, si yo ejecuto la pantalla y excavo dentro, sin más, se llama pantalla autoportante. ¿Vale? Entonces tenemos esos dos tipos, autoportantes y arrastradas. Es verdad que las autoportantes están limitadas bastante en cuanto a profundidad y además no son la mejor solución desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque estas pantallas van a tener un mayor dimensionamiento, más cantidad de hormigón acero que las pantallas arrastradas, porque las pantallas arrastradas durante las fases de construcción están ayudadas por esos puntales o esos elementos provisionales. En cambio, las pantallas autoarrastradas van a necesitar de un mayor armado, no por su situación de servicio, cuando ya está viviendo gente, sino por durante su construcción. Entonces, no es la situación más eficiente mecánicamente ni la más económica. Pero para, digamos, profundidades pequeñas, un sótano, dos sótanos, pues ahí pues entran dentro de su rango de aplicación. Y claro, como las otras requieren de colocar los puntales, etcétera, etcétera, también son más incómodas de trabajar. Entonces, para bajas profundidades es la situación idónea. Bien, ejemplos de ellas, pues la que tenéis aquí. Ya veis que no tiene ningún tipo de arrastramiento. Tiene un gran empotramiento por razones del efecto de sifonamiento y por razones de tener lógicamente un suficientemente empotramiento para resistir el empuje del terreno. Oye, una cosa, este dibujo de la pantalla está súper exagerado. Es verdad que flectan un poquito, se mueven un poquito y puedo detener ese movimiento con aplicaciones de nuevas líneas de anclaje, pero es un dibujo súper exagerado. Eso es como cuando te dibujan una viga en teoría de estructuras y te dibujan así, para empezar a dibujar las flechas y los giros, ¿no? Está súper exagerado. Si tú luego acabas de hacer el programa de teoría de estructuras y miras qué flecha tenía en la zona central y lo dibujas a escala, ves que prácticamente coinciden casi en la misma línea, baja un poquito solo. Pero claro, si el profesor te explica las flechas y los giros a escala real, pues no ves nada, ¿no? Entonces esto es lo mismo, esto es una exageración de la realidad. Flecta un poquito, no tanto, ¿no? Bien. ¿Veis? Bueno, en este caso podemos bajar hasta 2 sótanos con este tipo de situaciones. Incluso podríamos bajar desde aquí, con cierto optimismo, hasta 4 sótanos, considerando 3 metros por sótano por 12 metros de distancia H, vamos a decir, ¿no? Porque luego esta otra distancia es la cuota del empotramiento, 12 metros de H, ¿no? Si colaboro un poquito con esa pantalla autoportante de la siguiente manera, en vez de hacer módulos planos, los hago módulos en forma de T, ¿vale? Entonces, excavo por aquí y excavo por aquí, ¿vale? Entonces, luego meto la armadura, hormigono, y claro, este tipo de pantalla, pues claro, cuenta con estos registradores de aquí, hacia afuera o hacia adentro, ¿vale? Con lo cual, pues puedo alcanzar más profundidades que en el caso de que fuese una pantalla plana, ¿vale? Dirá alguno, oye, veo claro cómo colabora, porque, joder, están hacia el otro lado, el empuje me tira hacia la derecha, está claro que estos contrafuertes es bastante intuitivo ver están aquí abajo, ¿no? Intuitivo ver su comportamiento, ¿no? Pero dice, y el otro y tal, el otro funciona porque cuando el terreno empuja, el terreno sufre un rozamiento contra estas paredes de aquí, en toda su altura, y en cada uno de los nervios. Pues todo ese rozamiento está resistiendo el empuje del terreno, y me libera parte del esfuerzo que tengo que resistir en el empotramiento. ¿Entendéis lo que quiero decir? Este funciona por el rozamiento entre las tierras y estas caras de aquí, y este en cambio funciona pues como un contrafuerte de una catedral, gente. Están al otro lado del muro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tengo una pregunta, ¿no puedes ir haciendo las vigas que cruzan el sótano y eso va a ir resistiendo?
Bueno, a ver, este sistema te permite hacerlas a posteriori. Pero luego si en plan, excavas un piso, la haces, excavas otro piso. Puedes hacerlo, pero yo no soy este sistema. Y una cosa, las autoportantes no aguantaban todo el peso, habías dicho. No sé exactamente a qué frase te refieres. No, la diferencia entre la autoportante y la otra de arrastradas. Sí, pues que la diferencia es que las autoportantes, por ejemplo esta, no están ayudadas por ningún puntal, ni ningún forjado, ni nada. Es decir, tú bajas hasta el fondo de excavación sin ninguna ayuda. Y luego pones a hacer los forjados. En cambio las otras, es lo que dice el compañero, bajo hasta aquí y luego hago el forjado. ¿Ves? Ya estás arrastrado, entonces es una arrastrada. Entonces, la diferencia que decía es que las autoportantes no cuentan con ninguna ayuda. Y entonces, generalmente están sobredimensionadas, es lo que quería decir. ¿Por qué? Porque tienen que resistir no solamente, digamos, los empujes del terreno cuando el edificio ya está construido, que ya tenemos aquí arrastramientos que son los forjados, sino también durante su fase de construcción, que encima es una situación de carga más desfavorable, porque no tiene esos arrastramientos. Entonces, tengo que dimensionarlos para que soporten la situación más desfavorable, que en este caso se produce durante su construcción, no servicio. Por eso tienen que estar más armadas que una pantalla arrastrada, que en construcción cuenta con la colaboración de los arrastramientos. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que quería decir. Y luego están las arrastradas, ¿no? Que son realmente las más habituales, ¿no? Entonces, hay diferentes alternativas, ¿no? La primera de ellas es esta que se llama con banquetas, banquetas de tierra, ¿no? Bien, es una manera de proceder también bastante intuitiva, ¿no? Porque consiste en lo siguiente, ¿no? Yo he ejecutado la pantalla y empiezo a hacer el vaciado. Vale. Pero en vez de hacer el vaciado entero hasta abajo, como hemos visto en las autoportantes, yo le dejo aquí sin excavar esta zona de aquí, ¿vale? Para no descalzar la pantalla, ¿vale? La pantalla está autoequilibrada porque tiene terrenos a ambos lados, ¿no? Entonces, si puedo hacer zapatas, hago zapatas, pilares, forjado, pilar, forjado, pero no los tiendo en toda su longitud forjados, sino los tiendo hasta aquí. De tal manera que ahora excavo este banqueta de aquí, hasta esta profundidad, ¿vale? Claro, ahora tengo un empuje mayor porque tengo más altura, pero lo que hago es prolongar el encofrado contra la pantalla. Y él es el que va a hacer el arrastramiento, que es el sistema que tú dices. ¿Vale? Pero entonces ya no hablamos de una autoportante, sino de una arrastrada. ¿Quién lo arrastra? El propio forjado. Y luego es repetir el ciclo. Ahora mismo esto me está ayudando junto con el forjado mejor a resistir el empuje. Ahora excavo esto y prolongo el forjado de la planta inferior. ¿De acuerdo? Esa es una posibilidad. Pero al hacer eso no te molesta. Claro, te molesta más, te incomoda más para la excavación. Por eso hay otras técnicas que vamos a ver a ¿Y continuación. tendrías que esperar 28 días desde que haces el primer forjado para seguir excavando? ¿Tendrías que? Esperar los 28 días desde que haces el primer forjado para seguir luego excavando, porque es cuando... Bueno, los forjados, o sea, este forjado, por ejemplo, ahora mismo en esta situación, lo que tengo que hacer es, igual que un forjado normal. Un forjado normal, este no porque es prefabricado, es resistente. Pero si este fuese in situ, con vigueta bovedilla, durante esos 28 días tiene que estar apuntalado. Ah, vale. Entonces, Durante esos 28 días tiene que estar apuntalado. Y cuando ya pasen los 28, puedes retirar los puntales. Tenemos que de puntales y subirlos a otra planta. Ah, vale. Pero claro, pero bueno, eso pasa con un forjador, no en un sótano, sino en los forjados que están por encima del rasante también. Es claro que esperas 28 días. Está apuntalado con un bosque de puntales. Puntales son pandas, lo van agarrando y cuando ya ha endurecido, ya los puede retirar. No ha endurecido, sino que ha alcanzado ya la resistencia, ¿no? Pero bueno, repito, eso pasa en sótanos y también por encima de la rasante. ¿Alguna pregunta más? Aquí, por ejemplo, pues tendrían que estar apoyando provisionalmente contra este terreno de aquí, porque todavía no en una situación normal apoya contra el forjado de abajo, pero aquí tendría que estar apoyando contra este terreno de aquí. Pero tengo que mantenerlo, por ejemplo, hago lo apoyo aquí, tengo que mantenerlo antes de poder bajarlo. Es un poco incómodo y luego tienes menos espacios, te está molestando el forjado. Tienes que esperar 28 días desde que haces una planta hasta hacer la siguiente. Pues tal y como, no me lo había planteado porque es una manera de proceder
bastante inusual, ¿no? De hecho, yo no la he visto físicamente esta. Así como la mayor parte de las cosas que os presento he estado viendo en obra, esta situación yo no he tenido la ocasión de vivirla en persona. Puedo pensar, eso sí, derecho a pensar sí tengo, ¿no? Y me imagino que sí que hay que esperarlo, porque, claro, tú colocas dos puntales en cofras, hormigonas, bien, no puedes seguir excavando. En una situación normal sí, puedes incluso hacer plantas de arriba, colocas aquí los puntales, ¿entiendes? Pero claro, aquí entiendo ahora tu pregunta, no me la había planteado. Tengo que esperar. No puedo retirar puntales. Y encima, vamos a ver si resiste el terreno esos puntales. Que a veces igual tengo que hacer una cimentación provisional o... Yo esto no lo he visto nunca, nunca he tenido la ocasión de visitar una obra que se haga de esta manera. Ahora, que sin este espaldón de tierra vayamos ganándole forjados en altura, sí, eso sí lo he visto hacer. Te vas excavando, forjado. Excavando, forjado. Forjado. La manera más habitual de sostener una pantalla en la mayor parte de los edificios es, en vez de con el arrastramiento del forjado, que lógicamente el forjado va a ser siempre el arrastramiento definitivo de la pantalla, eso lo comparten. Pero el provisional normalmente no suele ser el propio forjado, sino unos anclajes. Es la manera más habitual de hacer, en la cual está basada casi todos nuestros edificios cuando tenemos muchos sótanos. Si no ha sido hecho por muro, que tengo una o dos plantas, por ejemplo este edificio tiene aquí un sótano o dos y son muros, que están a la vista aquí. Pero si tienen muchas plantas y vas a pantallas, muchas plantas de sótano, lo que se hace es arrastrar con anclajes. Perforas, metes dos cables para hormigonar el bulbo, metes la armadura, tensas con el gato hidráulico y toda la línea lo haces lo mismo. Clac, 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 clac. Has anclado, bajas hacia abajo, sigues excavando, otra línea de anclajes. Excavas, otra línea de anclajes. Y luego vas haciendo los forjados desde abajo hacia arriba. Esos forjados van a ser el arrastramiento definitivo de la pantalla, pero no el provisional como pasa en este caso. Esto no es tan habitual. ¿Qué es lo que quiero decir? Y aquí surge el problema. Primero, dificultad en el movimiento de las máquinas. Vamos a ir excavando por abajo de los forjados, ¿no? Tendré que dejar huecos para sacarlas y encima, joder, que ya digo, aunque no lo he visto ejecutar, sé que tengo que tener aquí apoyado aguantando el forjado. ¿Y cómo, hostias, puedo seguir excavando sin ir? Tengo que esperar. ¿Vale? Pero bueno, en las asignaturas no nos podemos ceñir exclusivamente a lo que más se utiliza y a lo que probablemente te vayas a encontrar en tu carrera profesional, sino tengo que desplegar todas las posibilidades. Porque si no iría directamente a las pantallas ancladas. ¿Vale? Apuntaladas, otra alternativa. Aquí en vez del arrastramiento provisional, en vez de dárselo al propio forjado, lo dan esos puntales de aquí. Esto sí que me gusta hacer. Y esto, el problema que tiene es que si hay mucha distancia entre los dos muros no lo puedo utilizar. Tengo que irme a anclajes, porque si no, estos codales de aquí sufren bandero. ¿Veis? Aquí está el armado del forjado por debajo. Otra, esta todavía, si la anterior era poco usual, esto yo tampoco he tenido la ocasión de verlo. Se llama sistema de vaciado ascendente-descendente. ¿Vale? Entiendo cómo funciona, pero digo, no tengo la ocasión de verlo. Al final, durante tu vida profesional, pues, bueno, atraviesas diferentes tipos de obras y hay cosas que has tocado, visto, hecho y otras que no. Sobre todo una actuación tan curiosa como esta, pues no. Bien, aquí lo que se hace es lo siguiente. Bueno, se ejecuta una pantalla, está clarísimo, con una máquina de hacer pantalla, hidrofresa, tal, otra pantalla en el otro lado. Muy bien, ¿vale? Y empiezas a excavar, empiezas a realizar el vaciado, ¿no? Bueno, perdonad, La novedad que incluye este sistema es que, a la vez que ejecuta las dos pantallas, ejecutas pilotes intermedios. Es decir, tú en un determinado momento tienes pantalla y ejecuta un pilote medio. Todo lo demás envuelto en tierra. Solamente tienes pantalla y pilote. Todo lo demás envuelto en tierra. Y ahora empieza a hacer el vaciado de esa tierra, ¿vale? Descubriendo el pilote y descubriendo las pantallas ampliadas, ¿vale? Entonces, excavo y arrastro con el forjado. En ese sentido comparte características con la primera de las opciones que os he dicho de las pantallas arrastradas, ¿vale? Coloco el forjado y lo empotro en los extremos, como os he explicado antes, con las patillas que se despliegan y tal. Aunque aquí no está descrito, lo tengo que hacer lógicamente, ¿no? Sigo excavando y voy colocando otro forjado. Pero en este caso, fíjate, estoy apoyando los forjados no solamente en las pantallas, sino además también los empotro en ese pilote que había ejecutado previamente, que para eso lo he hecho. De tal manera que además puedo reducir la luz
Porque si tengo la pantalla 40 metros allá, pues como tú comprenderás, tengo una luz brutal. Como no utilizo hormigón pretensado, no lo puedo hacer. Entonces, esos pilotes me permiten ser apoyos provisionales para reducir las luces y además van a ser los pilares definitivos de las plantas de sótano. No de los pilares por encima rasante, que tendré que hacerlos, pero el propio pilote va a ser algunos de los pilares de las plantas de sótano. ¿De acuerdo? Sigo excavando, forjado, apoyado en el pilote y en las pantallas. Pero a medida que voy aquí bajando, puedo simultáneamente ir haciendo las plantas de arriba. Entonces, pum, pa, ¿vale? Yo estoy convencido, no sé, porque vais a acabar trabajando en cualquier obra, pero si alguien acaba en un tipo de obra, por favor que me llame cuando esté trabajando para hacer la visita de esa obra, para verlo. Hombre, dices, ahorras tiempo y tal, sí, pero tiene cierta complejidad. Haces aquí pantalla, anclaje. Estemos todos ahí. ¿Entendéis por lo menos en qué consiste? Y luego, bueno, esto sí que lo he visto. Esto es un sistema que está incluido dentro de las pantallas arrastradas, aunque realmente lo podríamos incluir también, de los dos grupos lo podríamos haber incluido también en las pantallas autoportantes. ¿Por qué? Porque aquí, en este sistema, la pantalla tiene forma circular. ¿Vale? Los módulos, clic, cierran el círculo. ¿Vale? Entonces, luego colocan las jaulas, hormigonas y tal. Cuando ya tienes todo este anillo de hormigón armado, empiezas a vaciar. Y por la propia forma que tiene la pantalla, resistes ella misma. No necesita, así como cuando son planas así, necesito una activación lógicamente, que sujete los empujes. Al darle esta forma, ella misma resiste. De hecho, yo siempre que escojo una forma para la excavación, no sé si lo habéis planteado, siempre escojo la forma circular o aproximadamente circular. Cuando escojo cómo perforar un túnel, una excavación horizontal, ¿de qué forma lo elijo? Así, circular. Cuando escojo cómo hacer un pozo, ¿cómo lo hago? Circular. Porque resiste sobre sí mismo. ¿Vale? Explicado de una manera sencilla. Cuando se empiezan a concebir las primeras estructuras, al principio eran vigas y pilares, y de repente, ¡boom! Algunas civilizaciones dicen, vamos a utilizar el arco, que recibe las cargas, las distribuye y las convierte en compresión a través de todo su elemento. Como el material de construcción es un material pétreo que resiste mejor a compresión y contracción, nos interesa tener esa forma. Entonces, una excavación circular en horizontal o en un pozo vertical siempre es la forma que voy a elegir si no tengo otros condicionantes. Entonces, dicho todo eso, si yo lo hago así, va a ser más compleja su ejecución, pero ya no necesito arrastrar, porque ella misma lo resiste, su hormigón y su acero resiste el empuje de esas terrenos. Por eso dice, oye, es autoarrastrada, sí, entonces la han colocado aquí porque tiene un arrastramiento, pero claro, el arrastramiento es ella misma, es decir, se arrastra ella misma. Entonces, ¿qué la metemos? ¿En el primer grupo o en el segundo? Desde el punto de vista de la teoría y de cara al examen, pues lo metemos en el segundo, pero quiero decir, siendo realistas, se puede considerar cualquiera de los dos. Esto yo sí lo he visto. Bueno, y esto es lo que más se utiliza. Esto es lo que más se utiliza. Es lo que vimos el otro día en la obra y lo que está basado en la mayor parte de las ejecuciones. Siempre anclar con anclajes como este de aquí. La placa de anclaje y por aquí están estas barras que son tensadas, ¿no? Entonces, su sistema de ejecución es muy sencillo. Se coge, una vez que está hecha la pantalla, se va excavando y cuando se llega a esta profundidad se perfora la pantalla con una inclinación, ¿no? Hasta alcanzar una determinada profundidad. La profundidad también está definida en proyecto, ¿no? Hasta dónde quiero llegar, ¿no? Vale, una vez que tengo el agujero, lo que hago a continuación es meter con unos cables lechada de cemento. La lechada de cemento es cemento con agua. El mortero es cemento con arena con agua. El hormigón es grava con arena, con cemento y con agua. La lechada de cemento es solamente cemento y agua, ¿no? Entonces, viertes con esos cables, viertes esa lechada de cemento al fondo de la perforación, que le llamamos el bulbo. A esta zona se le llama el bulbo. Y en este momento tengo la perforación que he hecho con la perforadora y con los cables he metido aquí dentro, con esos tubos he metido dentro aquí lechada de cemento. ¿Vale? Ahora, meto las barras dentro antes de que endurezca, lógicamente. Realmente primero meto las barras y luego echo la lechada de cemento ahí, ¿no? Entonces, dejo que endurezca el tiempo necesario y cuando ya está duro la lechada de cemento que lo abraza, empiezo a tirar con el gato hidráulico, con una cuña, no sé si lo habéis visto hacer alguna vez,
con una cuña que lo que hace es ejercer fuerza contra el plato este de anclaje y va tensando así. De tal manera que lo que vas haciendo es alargando este cable de aquí. Ejercemos fuerza contra este anclaje y se va alargando. Y este cable de aquí se me va alargando. De hecho, yo lo corto luego con unas tijeras. De tal manera que toda esta zona de aquí del suelo lo estoy comprimiendo, ¿no? Estoy atrapando la pantalla, la estoy anclando aquí. La estoy sujetando desde aquí. ¿Entendéis el proceso? Perforación. Meto los alambres. Hormigono el bulbo. Dejo que endurezca. Tenso con el gato hidráulico, que ejerce la fuerza contra la placa de anclaje. Recorto el cable. Sello el anclaje, ya lo tienes. 1, 2, 3, 4, la línea de anclaje. ¿Qué haces esta línea de anclaje? Que excavas y se te mueve un poco. El topógrafo te dice, hostia, se ha movido tantos centímetros. No te preocupes. Otra línea de anclaje. Plan, 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 y detengo su avance. Es una manera de trabajar muy segura y en la cual están hechas las trincheras de muchas estaciones ferroviarias, casi todos los sótanos de los edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Estos anclajes, ¿veis? Son muy avanzados porque tienen diferentes líneas de anclaje. Estos anclajes pueden ser provisionales o definitivos. El día, si estuvisteis en la visita, yo le pregunté a Miguel Porto, que era el de la asistencia técnica a la dirección dual, ¿no? Quien estaba haciendo las operaciones de dirección dual. Oye, Miguel, ¿tienes algún anclaje provisional? Digo, sí, ven conmigo. Y la compañía estabais ahí vosotros, ¿eh? Y me dijo, mira, ese de ahí es provisional. ¿Qué diferencia hay entre un anclaje provisional y un anclaje definitivo? Bueno, pues la diferencia es que, claro, normalmente esos anclajes suelen ser provisionales. ¿Por qué? No sé decir, porque luego empiezo a hacer los forjados y ya no son necesarios esos anclajes, ¿entendéis? Los he necesitado según he ido avanzando en el vaciado, pero cuando he llegado abajo y empiezo a hacer los forjados, esos anclajes los puedo quitar, ¿entendéis? Porque ya me está registrando los forjados de cada planta, ¿vale? Pero hay situaciones como las que aparecen en la pantalla que necesito que sean definitivos, porque aquí no tengo pantalla y terreno al otro lado, sino que está vacío. Necesito sujetarlo desde este lado. Entonces estos anclajes sí o sí tienen que ser definitivos. ¿Entiendes? Aquí el forjado no te está registrando nada, porque no hay una pantalla en el otro lado. Entonces, hay anclajes provisionales que son los que necesito durante la construcción y definitivos son aquellos que sigo necesitando de su tensión durante el servicio de la obra. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero su ejecución es exactamente la misma. Estos de aquí, bueno, el tema de los anclajes requiere permisos, porque puede que estés pasando por debajo de la planta de un edificio colindante, ¿no? Entonces, bueno, tiene también su parte de... En las obras, es verdad que muchas veces igual en las asignaturas no lo subrayamos tanto como en la realidad, pero hay mucha parte de burocracia, mucha parte de permisos. Al inicio con las expropiaciones, que se suelen adelantar para no tener problemas, Y de hecho es muy habitual que durante vuestra trayectoria profesional, igual durante los primeros años estáis calculando estructuras, yo qué sé, o dibujando alineaciones con el programa Revit y tal, igual, aspectos más técnicos si quieres, y cuando ya llevas más años en la empresa, empiezas a abandonar un poco los aspectos más, yo creo que divertidos y técnicos, y empiezas a tratar más, vas avanzando también en el escalafón de la empresa, y empiezas a adoptar más temas de gestión y de permisos y de hostias, que son un poquito más peñazo, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, esa suele ser la trayectoria habitual de los técnicos y técnicas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir, que aquí hay una gestión también de permisos, que hay que llevar a cabo, ¿no? ¿Veis? El anclaje aquí, el empotramiento necesario para evitar el sinfonamiento, junto con tener un empotramiento suficiente para las pantallas, y aquí necesito que estos anclajes sean definitivos por la propia geometría que tiene el edificio. Bueno, siento no haberos machacado mucho con las pantallas, y casi ha acabado el tiempo, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos lo que os quería comentar, para que el día que lo estudiéis del papel pues os resulte más sencillo, y si tenéis cualquier duda, lógicamente me podéis visitar cuando queráis en tutorías, preguntar en finales de clase y tal, ¿vale? Venga, feliz fin de semana.